las Islas Canarias. Me acompañan hoy dos profesionales de la fotografía, dos fotógrafos que han sido testigos de la tragedia, del drama y de la vergüenza europea de los campos de refugiados. Como saben, esta semana han evacuado el campo de Idomeni. Los refugiados ahora mismo, los que se agolpan a las puertas de Europa, no saben siquiera dónde arrojar una manta sobre la que echarse. Han sido evacuados, como decíamos, de los campos de Idomeni y tanto Gabriel Tizón, buenas noches, bienvenido, un placer, como Santi Palacios, buenas noches, Santi, bienvenido, han sido testigos de lo que allí ha ocurrido. Antes de hablar con ellos de la situación de los refugiados, no solo en Idomeni, sino en el resto de los campos, vamos a conocer qué es lo que ha ocurrido en las últimas horas con Andrea. Sí, ellos, otros 16 fotógrafos, han sido testigos de la vergüenza de Europa porque los refugiados ya no saben ni dónde colocar sus cosas, su manta, que es lo único que tienen, porque la policía ha comenzado a desalojar los campamentos griegos de Idomeni. Las excavadoras están arrasando con absolutamente todo. Aquí les tienen vaciando uno de los campos. Los antidisturbios tardarán entre 10 y 15 días en desalojar a los 8.000 refugiados que quedaban en ese campo. Familias enteras esperan resignadas a que les trasladen a los campamentos oficiales griegos. No tienen ni idea de qué será de ellos. Han hecho un viaje muy duro, están cansados. Los más afortunados, como ven, han empezado a salir de esos campos. 20 sirios e iraquíes, por ejemplo, han llegado esta semana a España. Son los primeros refugiados en aterrizar aquí en el marco del Programa Europeo de Reubicación. Van a Cataluña, Aragón y también a Andalucía. A 586 refugiados tiene previsto acoger España hasta el próximo mes de julio. Veremos qué ocurre porque la situación en sus países de origen y en esos campos de refugiados es tremenda. 18 fotógrafos españoles, dos nos acompañan ahora, han captado la crudeza de su día a día. Aquí tienen sus fotografías impactantes de refugiados en el mar, de otros atrapados en tierra, también de cementerios de chalecos salvavidas o de niños jugando con nada, con lo que tienen. Con maletas también aquí les ven en el mar cuando intentan llegar a tierras griegas. Son imágenes que recoge la exposición Sin filtros. Como les decía, dos de esos fotógrafos están hoy en este plató. Son testimonios imprescindibles para entender la crueldad de las guerras y cómo Europa sigue mirando hoy para otro lado. Muchas gracias, Andrea. Lo cierto es que las autoridades exigieron que tanto cooperantes como fotógrafos se fueran, es decir, no fueran ni siquiera testigos de cómo se vaciaban esos campos. Sí. Gabriel. Bueno, no es nuevo, lo vimos más veces en más sitios. Cuando se toman medidas así, de un día para otro y te cogen por sorpresa, pues vimos como muchas veces nos impedían. ¿Y qué es lo que se trataba de ocultar? Porque cuando se quiere alejar a la prensa, se quiere alejar a los cooperantes, que parece que algo se está tratando de ocultar. Hombre, no sé, supongo que habrá imágenes que hacen daño, ¿no? Y la fotografía no deja de ser un testigo y un una testigo denuncia de lo que está ocurriendo. Exactamente. Santi. Yo imagino que no querían que hubiese prensa en caso de que pudiese haber habido violencia, se hubiese aplicado violencia, que de hecho, bueno, si no ha habido prensa tal vez se haya aplicado y no lo sabemos. Se ha hablado de los campos de refugiados, por cierto, y ha habido denuncias al respecto como lugares que ni siquiera eran adecuados para recoger animales. Bueno, Idomeni no era un campo de refugiados como tal, Idomeni no era más que un paso en la frontera entre Grecia y Macedonia, entonces era un punto de tránsito donde en teoría nadie debería pasar más que pocas horas, ¿no? Es el momento en el que, por peticiones de países de la Unión Europea, los países de los Balcanes limitan el acceso de los refugiados hasta que cierran la frontera y ninguno puede acceder. Entonces se quedan, aquello son campos de sembrado, no es un campo de refugiados. Ya. Y esas personas han sido evacuadas, ¿pero a dónde? Estamos hablando de decenas de miles de seres humanos. ¿Y dónde los han llevado? Bueno, yo con la gente que hablo, porque hablo a diario con personas. Yo prefiero decir personas, no refugiados, sí, porque me parece que es una cosa que hay que tener en cuenta. Y con las personas que hablamos, pues muchos de ellos alguno entra en un campo e intenta salir porque les dicen que hay unas condiciones, no hay, o prefieren estar fuera, o sea, hay un poco de todo, ¿no? Depende de donde te manden. Son campos militares en su mayoría y con todo tipo de carencias, ¿no? Y os quiero preguntar, vosotros habláis con esas personas, ¿qué dicen? ¿Entienden la inacción de los gobiernos europeos? ¿Entienden que no se les permite no ya el acceso a Europa, sino el simple hecho de huir de la guerra, que es de lo que huyen? Bueno, yo creo que se puede ver desde dos puntos de vista, ¿no? Por un lado, en esta ruta de los Balcanes, en esta ruta por la que han pasado tantas miles de personas, una de las cosas que era difícil de comprender era que durante unos meses la Unión Europea estaba permitiendo
que esa ruta existiera, estaba permitiendo que los refugiados llegaran a Europa a través de ella, pero lo que estaban haciendo era jugarse la vida para llegar, ¿no? Estaban cruzando el Egeo en condiciones muy precarias y ha habido muchas muertes. Pero es muy importante decirlo. Entonces, muchos lo que nos estaban planteando era decir, si nos dejan venir, ¿por qué hacen que arriesguemos la vida para venir así? Gabriel. Bueno, coincido con Santi plenamente. Yo con la gente que hablé, la verdad, bueno, yo es que diría, perdón, que a lo mejor es una opinión más personal, yo diría que esta es una crisis de valores en Europa, ¿no? Realmente, aquí tenemos que estar todos pendientes de esos valores, ¿no? Y presionar a quien tengamos que presionar. Y ellos, pues, es un poco en paralelo a esa crisis, ¿no? Es decir, ellos sienten que no hay valores. Y lo cual no hay que decir, o sea, que quede bien claro que hay gente ayudando allí que son los que realmente alivian esta situación, porque si no, me refiero a voluntarios y gente así, ¿no? Pero ellos sienten ese, y lo que dice Santi es como casi una contradicción, o sea, puedes pasar, pagan una barbaridad de dinero. A las mafias. Bueno, es terrorífico, o se juegan la vida, 4.000 y pico muertos el año pasado, ni un solo juicio, por ejemplo, y ni un solo responsable, y sin embargo, llegan aquí y se sienten una vez más engañados, apaleados, no entienden nada, ¿no? Entonces, hay algo ahí que no cuadra. Me gustaría preguntaros cuál ha sido la imagen que más os ha impactado de vuestro tiempo con estas personas. Mira, curiosamente, tal vez no sea para mí una imagen lo que más me ha impactado, sino que son los sonidos. Eran en la isla de Lesbos cuando llegaban las lanchas, cuando decenas de personas llegaban a bordo de lanchas muy precarias y se escuchaban los llantos, la gente llegaba hipotérmica, el sufrimiento era impresionante. Entonces, bueno, eran una sucesión de imágenes permanentes. Tienes, si lo quieres centrar en una imagen concreta, tienes desde bebés muertos, ¿no?, hasta padres abrazando a sus hijos, llorando y completamente destrozados por el miedo que han pasado pánico. Se acaban de jugar la vida. Gabriel. Totalmente de acuerdo de nuevo con Santi. El sonido, el olor, todo, no solo lo visual. Pero a mí me gustaría decir, porque me llamó la atención estando en Lesbos, además creo que habíamos coincidido, porque bueno, es curioso, Santi y yo es la primera vez que nos vemos en España, no sé si te das cuenta. Nos hemos visto varias veces y nunca. Hemos coincidido hoy en España por primera vez. Y bueno, pues a mí hubo una imagen que me dejó temblando. No sé si era porque estaba... Yo entiendo que lo emocional a veces no va en paralelo a lo racional, ¿no? Pero me dejó temblando y lo sigo pensando, que fue cuando en Alemania los 120 parlamentarios subieron a una balsa de Lampedusa y se subieron a ella y fueron por el Rin, perdón, por el río, y en Berlín, quería decir, para sentirse refugiados por un día. O sea, a mí me pareció algo, y lo sigo pensando, ¿no? O sea, me pareció terrorífico. No sé, fue algo como... O sea, políticos subidos a una balsa fue una noticia por el río que salió, cruza Berlín, que es el río Spree, para sentirse refugiados por un día. Algo así era la noticia, no sé si alguien lo recuerda. Ya. Y yo, ya digo, a lo mejor es que estábamos allí, estabas en caliente, porque así estás viendo todos los días, desde muerte hasta muchas cosas, ¿no? Yo no daba crédito. Estamos siempre hablando de estas personas, como efectivamente tú bien decías, como refugiados, son seres humanos, pero me gustaría que habláramos del perfil, cómo son. ¿Son grupos de familia? ¿A qué perfil pueden responder las personas que se agolpan en las puertas de Europa? Hay muchísimas familias, muchísimas familias. Hay personas que salían en ese momento huyendo de Siria, de Irak, en el instante, ¿no? Acaban de salir de ese país, y habían personas que llevaban más tiempo en Turquía, que ya hacía tiempo que habían abandonado su país de origen, ¿no? Pero sí que predominaban las familias, y de hecho en el caso de Idomeni lo podías ver claramente, ¿no? Había familias con muchos niños. ¿Gabriel? Sí, igual, o sea, todo lo que vi más o menos era eso, son familias. Yo lo que veo es que son unas personas increíbles, porque vienen de donde vienen, porque no pueden estar, nadie hace este camino voluntariamente, o sea, todo el mundo está haciendo en contra de su voluntad. Creo que Santi coincidirá en que la mayoría de la gente, su deseo es volver cuanto antes, sí. O sea, es una migración forzada, total y absoluta. No olvidemos que es gente que vivía como nosotros hace 3 días. No es lo mismo nacer en un lugar donde no hay nada, como puede ser, pues, a lo mejor países africanos en los que hemos estado, lo que sea, ¿no? Que venir de un sitio que de repente te lo quitan, llegan aquí, lo que hablábamos antes, vuelven a engañarlos, vuelven a tal lugar, y el comportamiento que tienen, yo creo que eso es lo que va a quedar. O sea, yo es que soy fan de ellos.
Vamos a abrir el debate. Adelante, Antonio. Sí, creo que había dicho, no sé quién ha dicho, una crisis de valores en Europa, ¿no? Y quería dejar patente una cuestión, ¿no? El trato que nosotros estamos dando a los refugiados es el que está alimentando, por ejemplo, que crezca la extrema derecha. Casi nos echamos las manos a la cabeza porque 31.000 votos han sido los que han evitado que la extrema derecha gobierne en Austria, pero más allá. O sea, el trato que damos a los refugiados es lo que quiere, por ejemplo, ISIS. ISIS trata a los refugiados como... Tiene una palabra para hablarlo, se llaman tafrik, que es como infieles, ¿no? Para ellos el que huyan es un motivo para ser declarados infieles. En un artículo que tenía ISIS en su revista, en Davik, hablaban de la zona gris. Y ellos estaban encantados de que en Europa maltratásemos a los refugiados, porque eso alimenta su idea de que en Europa odiamos al Islam, ¿no? Entonces, de hecho, cuando hubo un atentado, hace poco, cuando en el último atentado que hubo un hashtag que se llamaba Stop Islam, y ese hashtag fue lanzado desde ISIS. Con toda esta crisis de valor, lo que estamos haciendo con eso es alimentar los dos mayores monstruos que puede haber en Europa, el yihadismo y la extrema derecha. Bueno, hay una exposición, 18 fotógrafos forman parte de ella. ¿Cuál es el nombre exactamente, Gabriel? Sin filtros. Sin filtros, correcto. ¿Dónde va a tener lugar esta exposición? Está siendo. Está en el Matadero de Madrid, Sí. ya está abierta las puertas y está hasta el 18 de diciembre. Pues un lugar, desde luego, interesante, el Matadero de Madrid, y más ahora con esta exposición sin filtros para conocer la realidad de esos seres humanos, decenas, centenares de miles que se agolpan en las puertas de Europa. Ha sido un placer. Muchas gracias por traer vuestro testimonio. Muchas gracias, Gabriel. Gracias, Santi. Bueno, lo que vamos a hacer a continuación...